En nombre de Dios, se abre la sesión del día de hoy. Saludar a los señores senadores que integran esta comisión, como también a nuestro invitado. No sé si estará el ministro subrogante, Francisco López, pero está don José Venega, está don Luis Ávila de las empresas, don Rodrigo Castillo también, que es director ejecutivo, y nuestro asesor legislativo del Ministerio de Energía, don Juan Ignacio Gómez. El tema a tratar el día de hoy es obviamente lo que ya es conocido por todos, la alza de tarifa, los reclamos de la gente, por la acumulación de cuentas, aparentemente de lecturas no leídas en ciertos meses, lo que han dado en un estado de pago que muchas veces las familias no pueden hacer frente. Esto no solamente está pasando en el área de ustedes, sino que también en otras cuentas de consumo básico, y es por eso que hemos invitado a conversar de esta manera para poder sincerar todo lo que significa con este tema. Nos acompaña la senadora Proboste y el senador Elizalde, seguramente se va a sumar el senador Girardi, que es parte de esta comisión, y la excusa del presidente de esta, que por un accidente que tuvo el día de ayer, en el cual terminó intervenido de un pie, no puede acompañarnos. Así que le damos la palabra al Ministerio de Energía para poder conversar sobre esta materia. Presidente, una cosa previa solo, ¿Sí? por lo que o sea, informó recién que yo no tenía idea, pero el estado del senador García Huidobro es, el estado de salud no es grave, ¿no? Un accidente menor. No, sí. Yo le digo, él es senador, no carpintero, se cayó del techo de la casa haciendo unas reparaciones, se quebró el tobillo y fue intervenido el día de ayer, pero ya está bien, conversó con el secretario de la comisión, con Julio Cámara, y dio la excusa del caso. Yo solamente la hago extensiva a todos ustedes. Don Francisco López, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, senador, senadoras. Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Nos venimos enterando también del accidente del senador García Huidobro, por llegar los saludos. De todas maneras, trataremos de contactar directamente para poder saludarlo. Bueno, entiendo que comenzamos nomás con la orden del día, presidente. ¿Sí? Así es, ministro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle la invitación para poder discutir este tema, un tema muy relevante que hemos estado monitoreando desde cerca, y por eso también agradezco la compañía hoy día del superintendente y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, los cuales podrán también dar mayores antecedentes. Incluso desde antes que se declarara el estado de catástrofe, el día 18 de marzo, desde la superintendencia y también desde el propio ministerio, hemos estado monitoreando de manera permanente la situación en el sector de energía, tomando medidas preventivas e instruyendo también a las distintas empresas que tomen medidas para poder anticiparse a distintas acciones que puedan ocurrir. Parte de eso también es, parte de este plan también el plan que usted muy bien conoce, el plan de servicios básicos que anunció el presidente de la República junto con el ministro Llobet y otros ministros más, recogiendo iniciativas, recogiendo también ideas por parte de los señores y señores parlamentarios, que ha ido funcionando de manera correcta. Hoy día ya son sobre 90.000, cerca de 100.000 los beneficiarios que se han acogido al plan de servicios básicos. Estoy esperando. Sí, señor. Pero hoy día hemos visto también un importante reclamo que ha recibido, del número de reclamos que ha recibido la Superintendencia de Electricidad y Combustible, producto de problemas o eventuales problemas en facturación y en cobro de las cuentas de la energía. Y es por eso que hace un par de días citamos a las empresas, a las principales empresas distribuidoras para sostener una reunión y poder informarles también una serie de medidas, exigirle una serie de medidas adicionales que ellos deben aplicar. Tienen un plazo de 2 días de 48 horas que se cumplen hoy para poder entregar los planes, para poder hacerse cargo de lo que está ocurriendo en materia de facturación, hacerse cargo del incremento de reclamos. Entendemos que los reclamos se producen por el factor
que más se repite, el factor que más se repite en los reclamos son dudas respecto de qué es lo que se está facturando, cómo se está facturando y cómo se está aplicando la facturación provisoria, que es un instrumento que está establecido en nuestra legislación. La facturación provisional lo que hace, y como ustedes bien saben, toma el estado de cuenta de los últimos 6 meses y saca un prorrateo, una cuenta media de los últimos 6 estados de cuenta para poder facturarle en aquellos casos en los que no es posible ir a tomar la medición de manera presencial por problemas de las cuarentenas que se han estado viviendo a lo largo de todo el país y también para motivos de resguardo tanto para los trabajadores como para las familias donde se tienen que ir a hacer estas mediciones. Estos incrementos en las mediciones son bastante considerables. Si vemos las cifras, por ejemplo, entre el 19 y el 28 de mayo se emitieron 610.494 facturas con consumo estimado o facturación provisoria, lo que es prácticamente un 24% de las facturas emitidas durante el mismo periodo a nivel nacional. Asimismo, esta cifra en la región metropolitana, que es donde están las cuarentenas más estrictas hoy en día, es cercano a un 54% de las facturas con consumo estimado. Y aquí hay que hacer una distinción de qué es lo que ocurre en el sector comercial, en las pymes, en los restaurantes, versus el sector residencial. Después el superintendente podrá dar más detalles respecto de esto. En el sector comercial, el sector residencial, lo que ocurre es que muchos de estos comercios, lamentablemente, producto de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, están cerrados y no están pudiendo atender. Por tanto, una estimación de los consumos basado en los 6 meses anteriores, en muchos de los casos puede ser perjudicial para ellos porque les da una estimación de consumo que no se condice con la actividad que están teniendo hoy en día. Y es por eso que las empresas deben tomar las medidas inmediatas para poder dar solución a esto. Y aquí son principalmente todas las soluciones que ha instruido la superintendencia. En primer lugar, facilitar y dar a conocer medidas para que sean los propios dueños o propietarios, administradores de los locales comerciales, los que den a conocer sus consumos reales, a objeto de que se le pueda refacturar y corregir la facturación basándose en los consumos reales, o bien, con aquellos casos que sea más complejo, hacer la toma de medición, ponerse en contacto con la empresa para que la empresa vaya y la empresa debe ir a hacer la medición real para poder también facturar lo que efectivamente se consumió. A nivel residencial hay soluciones distintas porque pueden ocurrir casos que sean, ya sea por un lado, estimaciones que vayan por bajo el promedio de lo que efectivamente se ha consumido, dado que las familias están pasando más tiempo en las casas, o bien podría ser el contrario. Ahí el superintendente ve que profundice más en las distintas situaciones. Pero en lo concreto, lo que se le ha exigido a las empresas que presenten planes para fortalecer los canales de atención, considerando los actuales flujos que hoy día existen con los call centers. También muchas empresas han vuelto a abrir sus canales de atención presencial en aquellas zonas donde no hay cuarentenas más estrictas, siempre considerando y teniendo como resguardo las medidas de protección que deben existir para evitar cualquier riesgo o contagio, tanto de los trabajadores de la empresa como así también de las personas que asistan a los locales, a las oficinas comerciales. Siempre ha sido prioritario el resguardo de la salud de todos quienes participan del sector de energía, y estas medidas también deben reforzarse en estos casos. También se ha exigido un plan comunicacional para que salgan de manera más proactiva a informar a los clientes y que sea esta información de manera clara y accesible, entendiendo que hay clientes y hay personas que tienen acceso a medios remotos, que tienen acceso a teléfonos celulares, que tienen acceso a páginas web, pero también hay un importante número de otras personas que no tienen acceso fácil a ese tipo de mecanismo. Por tanto, se le ha exigido también que dispongan canales para poder contactarse con estas personas que no tienen acceso a estos medios remotos, telemáticos, más bien tecnológicos, como son, por ejemplo, la utilización de la propia boleta de consumo para poder informarles, y que también tenga un foco bastante claro en la información, en poder explicarles cómo se realiza la facturación, cómo se debe entender esto, y también cómo lo deben hacer si hay problemas de facturación, si hay problemas de cobro, cómo ellos pueden hacer valer su derecho y cómo pueden también presentar su reclamo. Los reclamos los pueden presentar en la propia empresa, como también la superintendencia, situación que ha venido ocurriendo últimamente, y hemos visto un incremento importante también en la cantidad de reclamos y solicitudes que han llegado a la superintendencia, probablemente también porque las empresas distribuidoras no han dado abasto para poder recibir los reclamos, no han dado abasto para poder dar solución a las exigencias que le han hecho ver sus propios clientes, que también ha existido un importante número en
en reclamo a la superintendencia. Un dato relevante es que desde el día lunes que sostuvimos la reunión y hubo también algunas acciones comunicacionales, el número de reclamos que ha recibido la superintendencia se han incrementado, lo que ha muestra que ha sido efectivo también todas las medidas que se han ido tomando para que las distintas personas que tienen dudas o problemas con su facturación hagan valer sus derechos y presenten los reclamos también. Y lo más importante es que se le dé respuesta y solución de manera bastante inmediata. Si bien no es el tema probablemente tal de facturación, me quiero también pronunciar brevemente de la situación de la hora punta y límite de invierno, que también ha producido algún tipo de temas comunicacionales, principalmente porque hay información que se ha dado a conocer en algunos medios que es un tanto imprecisa. Quiero recordar que el gobierno estableció ya a fines de marzo, principios de abril, la suspensión de la medición de la hora punta y el límite de invierno. El límite de invierno y horas punta, después el secretario ejecutivo nos podrá profundizar un poco más, si es que sí ustedes lo estiman pertinente, pero son situaciones que, si bien son vinculadas, son distintas. El límite de invierno son para el sector más bien residencial y para aquellas familias, para aquellas viviendas que tengan consumos superiores, consumos superiores o altos, es decir, que sean prácticamente 2,5 o 3 veces una cuenta promedio que exista, se le comienza a medir lo que se denomina el límite de invierno. Las horas punta también son, y esas son las que están vinculadas, como ustedes bien lo saben, a la medición entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, para los consumos que se realizan durante esas horas. Tuvo una buena acogida, principalmente se focalizó en el sector agrícola, fueron uno de los principales beneficiarios de esta medida, producto principalmente de que, dado que la temporada de calor se prolongó algunos meses y tuvimos prácticamente hasta mediados de mayo épocas o altas temperaturas, tuvieron que seguir manteniendo riegos tecnificados, riegos automatizados, por tanto ellos fueron beneficiados con esta medida. Entendemos también que hay algunas asociaciones gremiales o algunos también productores de distintos tamaños que han pedido que esta medida se continúe, tiene distintas complejidades que después, si ustedes lo disponen, el secretario ejecutivo podrá profundizar. Pero adicionalmente estamos, adicionalmente estamos estableciendo para principalmente los pequeños y los medianos que pudieran tener algún tipo de complejidad con la medición de hora punta, que es algo regular que se realiza todos los años y este año de manera excepcional se acortó el periodo, medidas de gestión de energía, medidas de capacitación para poder también ayudarlos en que puedan realizar de menor manera su consumo, gestionar de mejor manera su consumo energético y ver la forma también de que no tengan que pagar costos adicionales por la utilización de energía en la hora punta. Estas medidas ya están siendo implementadas, vamos a darlas a conocer de mejor manera durante el día de hoy y mañana, pero son medidas regulares que hace el Ministerio, tanto del Ministerio también como en trabajo con otro tipo de organismos como el INDAP, la CNR y otro tipo de organizaciones, que son principalmente, como decía anteriormente, vinculadas a materia de gestión de energía y utilizar de mejor manera para evitar cobros que podrían ser evitados. Y recordar también, y es importante, que el precio de la energía, dado a la aprobación que tuvo a fines del año pasado con la ley de estabilización de la energía, no ha sufrido aumento, no hay incrementos en el precio de la energía, que también ha habido alguna confusión de que hay incrementos en el valor de la energía. Eso no es así, la energía está estabilizada por la ley que el Congreso tuvo bien aprobar a fines del año pasado. No ha habido aumento respecto a eso. Sí, eventualmente pueden haber en algunos casos que, o producto de la variación en los consumos que tengan algunas personas o algunos clientes, ya sea residenciales o comerciales, puedan variar, pero el precio de energía en sí está estabilizado y no existen variaciones. Dar a conocer también, darle cuenta de que el plan solidario ha venido funcionando de manera apropiada. También sabemos que hoy día en la tarde comienza la comisión mixta también por los proyectos de ley que están en el Congreso que versan sobre materias similares. Pero en lo que respecta al plan anunciado por el Ejecutivo el día 27 de marzo, después me va a corregir, pero son sobre 94.000 las familias que ya se han acogido a este plan solidario. Este plan solidario sigue vigente y cualquier persona que ya sea del 40% más vulnerable o bien que haya visto disminuido sus ingresos producto de la pandemia, que haya tenido problemas laborales, que los independientes que hayan visto disminuido también sus ingresos, como decía anteriormente, o quien se haya suspendido por su relación laboral, adultos mayores pueden acceder a este plan. Ha habido una respuesta apropiada por parte de la empresa distribuidora, se le ha ido a las solicitudes que existen
después el subintendente probablemente pueda desglosar un poco más, pero todas las respuestas se han ido dando, por la información que tenemos, se ha ido dando respuestas en los tiempos y las formas que corresponden, y lo más importante también, no existen, hasta la información que me proporciona la superintendencia, no existirían reclamos por corte de servicio de electricidad producto de no pago, que es uno de los propósitos que existían al anunciar este plan, que ninguna persona se quedara sin energía durante el periodo de pandemia. Eso es, presidente, lo que en resumidas cuentas yo quería informarle. Si usted me permite, me gustaría darle la palabra al superintendente para que pueda profundizar también en estas materias. No escuchamos, presidente. Está bloqueado tu teléfono, Rafael. No estoy acostumbrado a dirigir esto, pero le estaba diciendo a los senadores que exponga el ministro, el superintendente, el señor Venega, y después nosotros hacemos y dejamos al final la exposición de los representantes de las empresas para poder conversar con ellos. ¿Les parece? Superintendente, un gusto saludarlo. Igualmente, presidente, buenas tardes por su intermedio a la senadora, a los senadores, a las autoridades, ministro, secretario ejecutivo, representante de la empresa. La citación que recibí daba cuenta de la preocupación por el tema de facturación y el aumento que hemos evidenciado en los reclamos, lo cual el ministro subrogante Francisco López se ha referido ya. Voy a dar algunos detalles de lo que ha significado para el fiscalizador y quien tiene a cargo no solo la fiscalización del sector energía, las empresas eléctricas, sino también el análisis del procedimiento de reclamo que surgen para este sector que es regulado. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud estableció que coronavirus era una pandemia a nivel mundial. Y es por eso que con esa información nosotros definimos en la superintendencia, pensando en los efectos que ya veíamos que tenía en otras partes del mundo, los cuales no queríamos evidentemente que se produjeran en Chile, y el alto número de casos de contagios y el impacto que tenían las actividades en otros países, así como esa misma semana, el viernes 13 de marzo, la superintendencia envió una instrucción a las empresas del sector energético, no solo eléctricas, también a las empresas de gas y a las empresas del combustible, para que adoptaran, con ocasión del establecimiento de la pandemia a nivel mundial, las medidas que permitieran resguardar y mantener el suministro de bienes que son básicos, y en el caso de algunos de ellos están establecidos como servicio público. Y eso fue el viernes 13 de marzo. Algunos días después, el 18 de marzo, se estableció en nuestro país, por decreto, la condición de estado de catástrofe, y se empezaron a registrar un sinnúmero de cambio en los procedimientos de las empresas y de las personas. Y muchas de las compañías en nuestro país, de las cuales no están exceptas las empresas privadas, grandes, pequeñas, medianas, el Parlamento, ¿cierto? Los servicios públicos, pasaron a una modalidad crecientemente de teletrabajo, de trabajo remoto, trabajo a distancia, porque se buscaba proteger, en tanto se tomaran resguardos para proteger a las personas y para proteger también esos procesos. Bueno, el sector eléctrico también replegó buena parte de sus procesos de actividades porque tenían que dotar a sus trabajadores de elementos de protección personal, así como definir protocolos de actuación segura, pensando siempre en que se debe resguardar los procedimientos que permitan mantener la continuidad por lo relevante que es para el país del servicio eléctrico. Servicio eléctrico que debemos decir que se ha mantenido con un muy buen nivel de desempeño en este periodo. Vimos hace algunas horas un intenso sismo de gran magnitud. El sistema eléctrico se ha comportado con muy pequeñas desconexiones a propósito de esto, y fruto de ello, a esta hora, el 99,6% de los clientes del país cuentan con servicio eléctrico funcionando y operativo.
Este repliegue de las compañías, volviendo al punto, y empezando a concentrarme ya en la facturación, este repliegue de las compañías para rediseñar estos procesos hace que, cuando tenemos un país en que la cantidad de clientes regulados supera los 6,5 millones de clientes, estamos más cerca de los 6,8 millones de clientes regulados, el proceso de facturación con el cual se cobra el servicio que recibe cada una de las familias del país es un proceso que se desarrolla todos los días del mes. Y que si uno hace promedios, estamos hablando, y registros que tiene la superintendencia, que cada día se emiten entre 200.000 y 300.000 boletas para poder completar en el lapso de un mes la totalidad de las boletas y puedan ser enviadas a cada uno de los hogares del país. Bueno, entonces si un día, 2 días, una semana, y ahora conectemos con aquellas zonas que se han definido confinamientos y cuarentena, entonces muchos procesos de toma de lectura. Para que a alguien le llegue una boleta al domicilio, una persona de una compañía eléctrica tiene que ir a ese domicilio. Los medidores, en general, por disposición reglamentaria, están al interior de los domicilios, y entonces tomar la lectura de ese medidor, anotarla, registrarla en medios manuales o electrónicos y llevarla a la compañía para emitir una factura y luego hacer llegar esa boleta al domicilio. Bueno, estos procesos se descontinuaron y fruto de ello se hicieron facturas que están contempladas en la normativa en base a promedios. Y eso se denomina facturación provisoria. La norma permite que cuando no se puede tomar la lectura, entonces la compañía recurra a la metodología de la facturación provisoria, que es el intento de estimar el consumo que habría tenido ese hogar para evitar un objetivo que es importante mencionar, que se acumulen las cuentas, porque a las no tomar lectura uno podría pensar, bueno, entonces no entregamos una boleta, o se le pide o se le exige a la compañía que no entregue una boleta. Pero si eso significa que se va a acumular 1, 2 o más periodos, eso sería finalmente muy perjudicial para los clientes de la compañía. Ahora, la normativa eléctrica dispone que cuando no se puede tomar la lectura, se haga un promedio y las empresas no tienen libertad para determinar esa forma y ese valor de la factura provisoria, sino que el reglamento de servicios eléctricos, el decreto supremo 327, que está al amparo de la Ley General de Servicios Eléctricos, establece que debe realizarse tomando el promedio del consumo de ese medidor de los 6 meses anteriores. Bueno, la realidad en Chile muestra que entre el 2 y el 4% de las boletas en un mes antes de este periodo de pandemia se hacen en base a estimados. Sin embargo, por la condición sanitaria del país, fundamentalmente zonas de cuarentena, confinamiento, medidas de seguridad, y las empresas han descontinuado este procedimiento, en abril ese número se elevó al 17%. Un 17% de las boletas se imprimieron y se calcularon usando la metodología de promedios, por lo tanto una facturación provisoria. ¿Por qué provisoria? Porque es provisional en tanto se pueda leer efectivamente, y cuando se lee efectivamente se hace el ajuste a lo realmente que corresponde. Y en el mes de mayo ese número se incrementa de facturas provisorias por sobre el 50% de las boletas del país. Ahora, con todo, y tal como lo decía anteriormente el ministro Francisco López, dado que la tarifa eléctrica está fijada, es decir, no ha subido y no va a subir en todos sus componentes, la cuenta que recibe un hogar está dado por el consumo. Ahora, si no se pudo leer el consumo, entonces va a estar dado por la estimación del consumo. Y aquí se dan un par de particularidades dentro del gran número de boletas que se hizo con esta metodología. La primera que surgió, que fue bastante difundida y ocasionó muchos reclamos, es que los locales, empresas comerciales, establecimientos que funcionaban normalmente en el periodo del verano, pero que hoy día están cerrados total o parcialmente, están recibiendo, cuando se aplica el método de facturación provisoria con promedios,
el consumo que tenían en el verano. Y hoy día pueden estar sin actividad o cerrados. Y eso significa que es una boleta de mayor valor. Y eso no es una buena noticia para el que recibe esa boleta, más aún si está con problemas de ingreso. Debemos decir que frente a ello, ese mayor valor, ese mayor flujo, en tanto no haya sido registrado por el medidor, incluso pudiendo haber estado pagado por el cliente de la compañía eléctrica, es un valor que va a quedar y que debe quedar en favor del cliente. Porque si se paga una boleta en un consumo que no se ha registrado y que no se ha consumido, cuando la compañía efectivamente lea y ajuste el procedimiento, dado que no tuvo consumo, pero que sí se registraron pagos, todo eso queda como saldo a favor del cliente en caso que se haya pagado. Y los que no se han pagado, hay una instrucción de la SEC que le permite al cliente aportar la lectura para que se anulen las boletas anteriores, se emita una con el valor correcto y por lo tanto se ajusta. Y es así que las compañías están recibiendo muchas lecturas. Y también existe algún tipo de medidores en que no es posible para el cliente del local comercial, peluquería, colegio, hotel, restaurante, leerlo porque tienen sistemas de tarifa y de medidores que requieren personal especializado, y en eso también una instrucción de la SEC hizo que para esas compañías, para esos comercios, para esos establecimientos, se coordinara la compañía con el cliente para poder tomar la lectura y hacer una con el valor correcto. Eso es uno de los primeros grandes números de reclamo que estuvimos recibiendo y cursando a las compañías eléctricas, que hoy día cuenta con un procedimiento para ello. Nadie de ese segmento que ha recibido una boleta con mayor valor va a significar que va a tener un perjuicio económico. ¿Por qué? Porque incluso si estuviese pagado, como resumen, ese importe pagado le corresponde y es de propiedad del cliente. Y si incluso ese local comercial no va a tener consumos y hubiese pagado ese saldo a favor, lo que corresponde es que solicite a su compañía la devolución, dado que no va a poder imputarlo en futuros consumos, porque pueden ser actividades que van y han estado cerradas y probablemente van a permanecer cerradas. Caso similar son las segundas viviendas en el sector de verano. Segunda vivienda en el sector de verano que han tenido mayores consumos en el verano que en el invierno, también pueden estar recibiendo boletas por sobre y el valor que hoy día no están consumiendo, porque tampoco se pueden utilizar, porque hay restricciones a la movilidad y hay recomendaciones de salud que dicen que no los fines de semana largos no se vaya a esas viviendas, obviamente. El segundo gran grupo de reclamos es para aquellos clientes de, llamemos residencial. Y el cliente residencial en general tiene un consumo en el verano menor que el consumo del invierno. Sobre todo si en invierno utiliza calefacción con alguna componente eléctrica. Es menos relevante para aquellos que en el invierno usan calefacción a gas o calefacción a parafina o en alguna zona del país calefacción a leña, porque el mayor costo energético en ese periodo se traslada a esos combustibles. Pero aquellos que tienen proporción relevante de consumo eléctrico, en el invierno elevan el consumo eléctrico. Y si la boleta la está calculando la empresa con los promedios del verano, y ahora en los meses ya de otoño y hacia el invierno, tienen confinamiento, menor luz en el hogar y algo de consumo de invierno o de calefacción, entonces la boleta que han recibido de manera provisoria puede estar bajo el consumo que están teniendo real. Y las compañías que ya comenzaron, la mayoría de ellas, masivamente a leer, entonces están tomando el valor del medidor directamente, con eso se hace la factura que corresponde efectivamente a lo consumido y se restan los pagos que se hicieron con la facturación provisoria para que finalmente la cuenta refleje exactamente lo que consumió ese domicilio, ni un peso más. Y ahí están, por este efecto, pueden aparecer algunas boletas que tengan un consumo mayor.
¿Por qué? Porque se usaron primero estimados y el consumo de ese hogar finalmente fue mayor. Y el reclamo que estamos recibiendo en la superintendencia es: me subió la cuenta de la luz. Hay una facturación excesiva. Esa es la tónica del texto de los reclamos. Entonces, claro, se asocia a aumento de tarifas, se asocia a facturaciones abultadas con infracciones a la normativa. Nosotros estamos muy atentos en la fiscalización de si existiesen infracciones por parte de las compañías, pero mayoritariamente lo que estamos viendo es uso de la facturación provisoria, que si bien a la gran mayoría de los chilenos le estima bien el consumo, hay grupos, como los que hemos mencionado, algunos por arriba y algunos por debajo, que le ocasiona desajustes en el consumo en el periodo, pero no en el total. Y que por tanto, ese valor que pudiera aparecer en la boleta como mayor valor, cuando efectivamente se lee, también existió una instrucción de la SEC que le exige a las compañías que esa diferencia, todo cliente que la solicite, pueda ser objeto y deba ser objeto de facilidades para el pago, sin reajustes, sin intereses y sin multas. En al menos igual número de periodos que boletas se hicieron llegar con estimaciones de la llamada facturación provisoria. Todo esto ha hecho que la cantidad de reclamos que reciba la superintendencia en este periodo, llamémoslo reclamos activos, es aquellos reclamos que recibe la superintendencia y que deriva a la compañía para que entregue la primera respuesta, quien es la obligada a entregarle respuesta a los clientes. Con todo, solo en el mes de mayo y desde mediados de marzo, desde que partió esta alerta sanitaria, la superintendencia recibió más de 11.000 reclamos. Y esto significa que los flujos y los canales de atención de la superintendencia se han multiplicado en ingresos de reclamos casi 10 veces. Hemos tenido que suplementar también nuestro call center, que ha recibido buena parte del flujo que la industria ha tenido incapacidad de capturar. Y es por eso, y tal como lo comentó el ministro subrogante Francisco López hace unos instantes, este lunes, el ministro citó a las compañías a una reunión a primera hora y la superintendencia les notificó una nueva instrucción que va justamente a esta parte de lo que podemos considerar parte del problema. Es decir, que hay que explicarle bien a la gente. Las empresas tienen que explicarle de mejor manera a sus clientes qué pasó, por qué se produjo y cuáles son las medidas que tiene para resolverlo. Y para ello, tanto las facilidades como que informen la lectura para anular las boletas, para hacer las facturas con el valor correcto en el caso de locales comerciales, peluquerías y todos los establecimientos pyme que están recibiendo valores facturados por encima de un consumo que no están teniendo o que es muy bajo. Y por otro lado, para los clientes que ya están leyendo, que den las facilidades para permitir el pago. Una cuestión muy importante, que también se les pidió ser más proactivos en capturar lectura de sus clientes. Y aquí me estoy refiriendo al alto número, si bien ya no es el nivel que registramos en mayo, pero el alto número de facturas que se siguen haciendo con el método de provisorios. Y aquí estamos apuntando fundamentalmente a la región metropolitana. El Gran Santiago tiene varias semanas con cuarentena, y hay un importante número de las facturas de las compañías, de algunas compañías que están en la región metropolitana, que siguen haciendo con la modalidad de estimados, y entonces, cuando se proceda a leer efectivamente esos medidores, podría esperarse que, dado el consumo de invierno, lo estamos viendo hoy día, con temperaturas muy bajas, con lluvia, incremento en algunos casos de consumo eléctrico, que se sienta la repercusión por mayor consumo, no por variación de tarifa, que ya dijimos está fijada, por mayor consumo aparezcan mayores valores en la boleta para que apliquen entonces esa modalidad. Y por tanto, una gran ayuda en este proceso es que intensifiquen las empresas la posibilidad a sus clientes de recibir directamente desde ellos
el valor de su medidor para que entonces anticipen también el ajuste a la facturación correcta de una mejor manera. Y eso debiera disminuir el nivel de reclamo. Junto con ello, intensificar también una campaña comunicacional directamente a sus clientes. Esto fue parte de la instrucción de la SEC del lunes y que hoy día cumple el plazo para que nos indiquen las compañías las formas en que están reforzando tanto la información que tienen que darle las compañías a sus clientes, como una debilidad que fue evidenciada en la reunión y que se hace cargo también en el oficio de la SEC, porque si miramos números de la semana pasada, en la superintendencia nosotros, a propósito de este incremento de casi 10 veces los reclamos, creamos un equipo de contingencia. Y para ello cambiamos los indicadores de monitoreo de la industria a monitoreos diarios. Y estos monitoreos diarios nos dan cuenta que aún se mantiene alto el nivel de reclamos que están recibiendo las compañías, del nivel de 1.800 reclamos día, directamente en las empresas, y me estoy refiriendo fundamentalmente a los reclamos de facturación. Las llamadas telefónicas que están recibiendo y que recibían las compañías durante la semana pasada, rondaban a nivel de industria los 70.000 contactos por la vía telefónica. De esos 70.000 contactos que buscaban hacerle ver a su empresa que había un problema en la facturación, buena parte de ellos, hay un grupo de clientes, y esto lo conecto con otra realidad que estuvimos apreciando en la superintendencia. Muchas oficinas de atención presencial permanecieron cerradas por algunas semanas. En la región metropolitana y algunas regiones del país aún se mantienen oficinas cerradas. Oficinas que en general reciben buena parte de los clientes de las empresas que requieren ese tipo de atención, que no están tan familiarizados con las redes de internet ni con las cuentas de celulares, y que por tanto también son foco del deber de atención de las compañías. Bueno, de estas 70.000 llamadas que llegaban a las empresas, 40.000 durante la semana pasada, estamos hablando de datos por día, solicitaban atención de ejecutivo. Sabemos que muchas veces los call centers tienen un sistema de enrutamiento de llamadas y que permiten que un grupo de clientes se autoatiendan con sistemas de numeraciones y van entonces recibiendo respuestas adecuadas a su solicitud, y eso se hace tecnológicamente, pero 40.000 de esos clientes solicitaban hablar con el ejecutivo, solo 20.000 lo lograron, o lo lograban en promedio por día. Y parte de la instrucción de la SEC también se hace cargo de exigir a las compañías un mayor nivel de atención. ¿Por qué? Porque es muy clave. Si la empresa no logra capturar ese reclamo de su cliente, entonces no sabe quién es el cliente que está con ese problema, no lo puede incorporar al registro y a la base de datos, no le puede entregar una respuesta adecuada y por lo tanto no puede gestionar con ese cliente la entrega de información o la entrega de soluciones de las que hemos estado mencionando, que se han dado por instrucciones de la SEC. Desde nuestro punto de vista, nosotros hemos intensificado también como servicio público tanto los canales de reclamo. Estamos recibiendo el día de ayer, ¿no? Lo mencionaba el ministro Francisco López, el día de ayer en la superintendencia estuvimos recibiendo, el día lunes, ¿eh? Porque ayer ya notamos una caída en el número de reclamos. El día lunes estuvimos recibiendo un reclamo por minuto en la superintendencia, recibiendo y derivando a las empresas eléctricas. Y completamos 1.300 reclamos. El día de ayer se acercaron a los 1.000 reclamos, ¿no? Levemente superior a los 1.000. Y hoy, hasta hace 5 minutos antes de iniciar esta reunión, nos aproximamos a los 300 reclamos ya recibidos en la superintendencia que estamos derivando a las compañías. Vemos que la llave para este tema que tienen las compañías de contactar proactivamente a sus clientes, de entregarles la información y de corregir aquellos casos donde la facturación provisoria que está en la normativa no refleja de buena manera el consumo que están teniendo, entonces son las llamadas a hacer las acciones, y el oficio de la SEC o los oficios de la SEC lo que hacen es dar instrucciones en esa línea.
presidente. Al parecer está sin micrófono. Rafael, está sin micrófono. Las consultas, como dije, las haremos a continuación de la exposición de José Bonega, y que no son pocas, porque yo creo que más allá de las explicaciones hay cierto resguardo, que usted bien lo explicó, pero el tema es saber si se están haciendo, como esta acumulación de cuentas por los meses que no se ha medido, si realmente se está prorrateando, porque experiencia hay muchas. Yo le voy a contar la mía, no en el rubro eléctrico, o sea, a mí me llegó una cuenta de agua de una sola vez, y además la preocupación es que aparece como sobreconsumo. Entonces yo quiero que también se resguarde que ese mayor cobro que se hace después de leer no aparezca como sobreconsumo y afecte posteriormente en las tarifas de los clientes. Así que son algunas de las cosas que vamos a conversar más rato. Hay instrucciones de la SECA al respecto, ¿eh? ¿Ya? Eso lo explicará después, pero don José le damos la palabra. Gracias, presidente. Saludarlo por su intermedio y a la señora senadora y a los senadores presentes, al ministro, señor Francisco López, al superintendente y a los representantes de las empresas, ¿no? Lo mío muy breve, primero es dar la seguridad completa, ¿no?, de que aquí no ha habido ningún tipo de cambio de precio, rigen los mismos precios que están congelados y estabilizados de acuerdo a la ley 21.185, que, como decía el ministro, fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado. Nosotros tenemos certeza absoluta de que no ha habido ningún cambio en los cuadros tarifarios ni en los niveles de precio, por lo tanto, no hay ninguna explicación desde el punto de vista, digamos, tarifario, ¿no?, ni de diseño regulatorio, porque no ha habido ni un cambio al respecto, por lo tanto, nada de eso puede estar afectando a las tarifas y a la factura. Referirme también muy brevemente al tema del horario de punta y del límite de invierno, ¿no?, que usted, presidente, mencionó, y que ha estado también en la inquietud de los clientes, ¿no? Primero, decir que son dos cosas distintas, se suelen mezclar, ¿no? Recordemos que las horas de punta, definidas como en general de las 18 a las 23 de los días de semana, de los meses de invierno, habitualmente de abril a septiembre, es un diseño que está en el principio de cómo opera nuestro sistema eléctrico, ¿no? Las horas de punta cumplen varios fines, cumplen el fin de que se pueda medir bien el aporte real que se hace a la potencia, a la capacidad que se pone a disposición del sistema. Cumple también la finalidad de dar una señal, sobre todo a los clientes industriales más grandes, ¿no?, a las grandes empresas industriales de la petroquímica, del acero, de la minería, de medir su consumo y de evitar que se produzcan sobrecargas, ya sea en la zona donde están consumiendo o en general en el sistema, ¿no? Y eso es la finalidad del horario de punta, que aplica como una tarifa sobre la potencia, ¿no? Ahora, en la ley y en los pliegos tarifarios quedó definido otro concepto, que es el recargo por energía de invierno que aplican las distribuidoras, y quedó solo unido a las horas de punta en el sentido de que se aplican los mismos meses, pero nada más. El concepto de energía adicional de invierno que aplican las distribuidoras es un concepto primero de un precio de energía, es un recargo en el precio de la energía, pero es un concepto que se aplica esencialmente sobre las facturas más altas y que tiene muy baja repercusión, prácticamente nula o un porcentaje muy menor en la tarifa del promedio de los clientes en la tarifa residencial BT1. En general, como está diseñado, el límite de invierno opera arriba de 430 kWh de consumo. Recordemos que el consumo promedio del cliente residencial es del orden de 180 kWh. Por lo tanto, para llegar a calificar para que se le aplique un recargo por energía de invierno a un cliente residencial promedio, tendría que prácticamente triplicar su consumo, lo que realmente es muy, digamos, extraño, ¿no? Según la información que nosotros tenemos, que nos han entregado las propias empresas distribuidoras, el porcentaje de clientes residenciales, BT1, que es el que nos ocupa en este caso, que habitualmente están sujetos a recargo adicional por energía de invierno, es muy bajo, es menos del 10% o incluso del 5%.
Entonces, no es un problema que afecte en general a esos clientes, y más bien afecta a los grandes consumos y afecta, por supuesto, a las cuentas que están por arriba de los 60 o 70 mil pesos, que no son ciertamente las promedios. Entonces, primero, dar la certeza que en esto que está pasando no está involucrado el concepto de energía de invierno. Segundo, que es un recargo que va a aplicar muy poco y que sí habría que tener la precaución, ciertamente, y ahí yo coincido con el presidente, que resultados de estas facturaciones provisorias y de estas correcciones que el superintendente no vaya a hacer cosas que ahí sí que se acumulen cosas que empiecen a pasar como adicionales, pero eso yo entiendo que el superintendente ha tomado todas las medidas del caso y las empresas también están muy advertidas de que no vayan a ocurrir esos elementos que serían en cualquier caso errores, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir al respecto. Nosotros, como digo, estamos tranquilos de la perspectiva tarifaria y creemos que estos mecanismos están operando bien. El tema del horario de punta, no obstante, y por especial requerimiento y como Comisión Nacional de Energía y Ministerio tomamos conciencia de ello, sobre todo en el periodo otoñal, donde el sector agrícola estaba más necesitado, y vimos que era posible relajar el horario de punta en los meses de abril y mayo, y eso ocurrió. Entiendo que fue aprovechado bien por el sector respectivo, y por lo tanto quedamos satisfechos con esa medida, ¿no? Que fue una medida excepcional, porque efectivamente para este invierno se eliminó por esos meses. Ahora, a partir de junio, retomamos el horario de invierno, pero entendemos que la medida surtió su efecto y ayudó bastante a ese sector, ¿no? Yo no tengo mucho más que decir. Gracias, presidente. Gracias, José. Le ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. También está el senador Girardi, que se incorporó hace un instante atrás. Así que... Yo te pido la palabra, si se puede. Senador, adelante. No, yo pienso que nosotros tenemos que mirar en términos globales nuestro ecosistema eléctrico, y creo que han habido distintas discusiones, creo que son importantes, pero me parece que por los precios que están pagando los chilenos en materia de energía, lo discutíamos hace un tiempo atrás, no estamos obteniendo una calidad de servicio de acuerdo a lo que estamos pagando. De hecho, tenemos mucho más fallas de las que tienen otros países. Esto dicho no solo por nosotros, sino por académicos, por expertos. Entonces, a mí me parece que aquí hay una deuda que debemos avanzar, que es la ley larga de electricidad, presidente, que yo le pido que la instalemos nosotros. Creo que se hace cada vez más evidente la necesidad de esto. El mundo que viene va a ser un mundo de incertidumbres. El calentamiento global, el cambio climático y las pandemias son parte del mismo proceso y van a ser cada vez más frecuentes. Y no sabemos cuándo va a terminar esta. Esta puede prolongarse un año, y mientras no haya vacuna vamos a seguir expuestos a una situación muy compleja para la sociedad, para la economía, y por lo tanto los costos de la energía, si hay una extracción de renta superior a lo que corresponde, los chilenos no están en condiciones de financiar eso, menos lo van a estar a futuro, y lo más probable es que esta pandemia, tal vez con brotes, aun cuando se controle, permanezca en el tiempo, insisto, hasta que no haya una vacuna, y puede que vengan otras pandemias. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para eso. Y, por ejemplo, José Venegas plantea un tema, dice que está todo bien, pero nosotros tenemos la convicción de que, por ejemplo, las tarifas de invierno, que él con tanto ahínco defiende y defiende a la empresa, se plantearon originalmente para darle estabilidad al sistema de distribución que era nuevo. Pero nosotros no podemos seguir pagando eternamente y subsidiando eternamente la responsabilidad de la empresa de tener la infraestructura adecuada para poder soportar aumentos de carga. Entonces, me parece que hoy día ellos ya debieran haber resuelto esos temas y debiéramos eliminar y debiéramos modificar la tarifa de invierno. Y por eso yo le pido que ponga al tabla el proyecto que yo presenté, para que lo podamos discutir, que tiene que ver justamente con suspender la tarifa de invierno. Y no tiene sentido si no lo ponemos luego, porque después ya esto va a ser innecesario. Pero creo que hay que hacer una discusión mayor. Entonces yo lo que le propongo a la comisión es que podamos trabajar en constituir un equipo de expertos y presentar en el más breve plazo un proyecto de ley larga que el Ejecutivo se había comprometido, que no ha presentado y que no va a presentar,
porque aquí no se quieren tocar intereses económicos de actores que son muy poderosos. Yo creo que tenemos que avanzar a la libertad de comercialización, porque estos monopolios son abusivos. Son abusivos y hacen cobranzas que son indebidas. Casos, por ejemplo, como el cobro de potencia que hace la quinta región, son vergonzosos, que hace Chigenel. Entonces, me parece que hay muchos temas que están afectando a las pymes, que están afectando a los pequeños, que nosotros tenemos que resolverlo. No podemos seguir mirando para el techo. Y yo creo que esto requiere de una evaluación. Y aquellas cosas que están funcionando bien dejarlas y otras que no modificarlas. Y al mismo tiempo, yo creo que tenemos que poner esto en el contexto también de la generación, no solo distribución, de generar todos los incentivos para pasar una era postcarbónica ya. Yo creo que es insostenible para Chile y para el planeta seguir teniendo un sistema que es totalmente anacrónico, vetusto, y teniendo Chile el mayor potencial solar a nivel mundial. O sea, es totalmente contradictorio. En ese sentido, yo valoro mucho la decisión de Enel de cerrar Bocamina desde el punto de vista del uso de carbón, pero eso debería ser exigible para todos. Y eso no puede seguir esperando hasta el 2030. O sea, yo estoy porque generemos de verdad una política energética de acuerdo a la necesidad del planeta, de Chile, de la fortaleza y la vocación territorial que tiene Chile en materia de energía solar. El propio ministro de Energía planteó una idea que nosotros hemos venido hace años planteando, que es la acumulación de hidrógeno hacia el futuro, que es va a ser el factor más importante de acumulación energética en el siglo XXI. Entonces yo lo que le propongo a la Comisión es que, primero, pongamos en tabla el proyecto que suspende la tarifa de invierno en este periodo, porque creo que las condiciones lo ameritan, y en segundo lugar, el gobierno no ha presentado una ley larga, no lo va a hacer, y por lo tanto nosotros no podemos depender de que el gobierno presente o no una ley larga para resolver problemas que son muy complejos. Tenemos que incentivar la generación de renovables y estamos teniendo una industria que tiene una sobrerrenta respecto a la calidad de servicio que está ofreciendo, y eso nosotros debiéramos avanzar a regularlo. Si el gobierno no quiere, lo podemos hacer igual, no tenemos por qué preguntarle al Ejecutivo si es que así lo desea. Creo que esto va a tener el apoyo mayoritario de la ciudadanía, y en aquellos aspectos que el gobierno tenga acuerdo con nosotros, bueno, lo impulsará. Pero me parece que nosotros tenemos que avanzar en esta materia y en forma... Gracias, senador. Senadora Proboste. Bueno, muchas gracias. Cuando la comisión decidió invitar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y en general a todo el sector, tenía que ver con las fuertes críticas de la ciudadanía en momentos que son muy difíciles, en momentos de alto desempleo, en momentos en donde además han bajado los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, y lo único que las familias ven aumentar día a día son las cuentas de la luz. Y yo tengo acá un conjunto de boletas que me han hecho llegar vecinos y vecinas de nuestra región, que además ni siquiera se condice con un promedio, porque me han mandado las boletas anteriores, estamos hablando de boletas que tienen un cobro de 90.000 pesos, y las boletas anteriores eran del orden de 50, 35.000 pesos. Tengo un conjunto de boletas de nuestra región, en donde los vecinos se plantean con mucha preocupación cómo es posible que exista tanta impunidad para las empresas para realizar estos cobros. Entonces, yo creo que más allá de la respuesta, porque es precisamente en esta época en donde la gente no tiene plata, y si la respuesta es, mire, pague y después haga el reclamo y veamos cómo la empresa eléctrica le devuelve, creo que aquí debe haber una sanción a aquellos que están realizando estos cobros que son abusivos. Tenemos casos que conocemos muy de cerca, en donde las personas, producto de esta pandemia, no están allá, han cortado el medidor y así todo les siguen llegando cuentas de 60.000 pesos durante este mes. Entonces,
la verdad, el propósito que tuvo la Comisión de Minería y Energía es ser la voz de muchos que hoy día ven que esta situación de abuso excede todo límite de los cobros que son excesivos y en donde finalmente las empresas no se hacen cargo. Y yo entiendo al superintendente de electricidad que dice, mire, nos han llegado desde mediados de marzo a mayo 11.000 reclamos, pero también creo que sería importante que la superintendencia fiscalizara cuál es el papel que están cumpliendo las empresas eléctricas, porque a raíz de los reclamos que nosotros comenzamos a recibir de parte de los vecinos, hicimos el ejercicio y las páginas, al menos de CGE en la región de Atacama, estaban caídas. No, la gente no podía ingresar los reclamos y por lo tanto nos parece que esto también es una situación muy compleja que la superintendencia debería fiscalizar. Entonces yo quisiera que pudiésemos colocar este foco en los reclamos de la ciudadanía, pero también sumarme a la preocupación que ha planteado el senador Girardi, en que aquí han habido compromisos por parte del sector y compromisos que no se han cumplido. Compromisos de ingreso en marzo de la ley larga, estamos ya en junio y ni siquiera se asoma el proyecto de ley, la ley de distribución. Entonces creo que hay situaciones en donde es necesario que este gobierno dé mayores explicaciones de las que ha dado. Eso, presidente. Señor Castillo, usted tiene la palabra. Antes que todo, por su intermedio, presidente, agradecer esta invitación. Creo que efectivamente tanto el señor ministro subrogante como el superintendente de Electricidad y Combustibles y el secretario ejecutivo de RCNE han hecho una descripción acabada respecto de lo que estamos viviendo. Claramente la situación sanitaria del país ha sido compleja para todos. Lo primero que creo que es importante de parte nuestra como industria es reconocer a nuestros trabajadores que a pesar de todo esto han logrado mantener un servicio activo, un servicio que sigue funcionando y llevando energía en momentos en los cuales claramente es particularmente relevante cuando pasamos más tiempo en nuestras casas. En segundo lugar, y tal como señaló el superintendente de Electricidad y Combustible, la cantidad de boletas que han debido ser calculadas a partir de los promedios ha sido extremadamente inusual. En el pasado esto no era más de un 2-3% del total de boletas emitidas. Hoy día, dependiendo del mes, hemos estado entre el 17 y el 50, tal como ha dicho el superintendente, lo cual hace que en la campana de Gauss que se produce, una gran mayoría, el promedio refleja más o menos en forma adecuada la realidad, y en cambio hay otro porcentaje que, dado que son muchos clientes, se convierte en varios miles de clientes, en que esos promedios se alejan de la realidad, ya sea porque el promedio estaba por debajo de la realidad o ya sea porque el promedio estaba por sobre la realidad. En el caso de los clientes residenciales, normalmente los cobros promedio que correspondían al verano estuvieron por debajo de la realidad de este invierno y además muchas veces en cuarentena, ya sea obligatoria o voluntaria, que hace que efectivamente los consumos, por ser invierno y por estar más tiempo en las casas, aumenten, lo cual lo que ha generado es que cuando llega la boleta con la lectura real, esa boleta sea superior a la que vieron el mes anterior, lo cual efectivamente genera un nivel de alarma en los clientes y es el motivo por el cual las empresas de distribución eléctrica están haciendo todos sus esfuerzos, primero, tal como ha dicho el superintendente, para explicar de mejor manera el fenómeno, y en segundo lugar, para darle facilidades a cada uno de los clientes que se encuentren en esta situación, en cualquiera de estos dos extremos, como digo, de la campana. Creo sí muy importante, y acá lo señaló el superintendente, en términos generales, puede haber habido algún error, como en cualquier mes, puede haber un error de facturación, pero en términos generales, acá no ha habido cobros indebidos, acá no se ha cobrado de más. Lo que ha ocurrido es diferencias con el promedio, diferencias que en algunos casos son diferencias muy abultadas, y es el motivo por el cual eso efectivamente, y es muy entendible, que ha generado alarma.
por este motivo, tal como ha señalado tanto el ministro subrogante como el superintendente, estamos trabajando en 3 frentes. En primer lugar, intentando abrir en todos aquellos lugares donde es posible nuestros lugares de atención presencial. En segundo lugar, reforzando todos los canales de atención remota, es decir, tanto los call centers como todas las formas digitales de comunicación con los clientes. En tercer lugar, estamos generando una campaña de educación, de comunicación, para que los clientes tengan además la posibilidad de saber cómo hacer llegar a la compañía la lectura en aquellos casos en los cuales no es posible hacer esta lectura por razones de carácter sanitario. Y finalmente, entregando todo tipo de facilidades para poder, por una parte, tal como dijo el superintendente, que la diferencia pueda ser prorrateada en los meses siguientes para no alterar en forma más importante la economía de las familias. Y en segundo lugar, el caso especialmente de los comercios o de las segundas viviendas, el poder devolverle al cliente la diferencia de facturación, ya sea acreditándola en las futuras facturas, ya sea en aquellos casos, tal como ha explicado el superintendente, de que eso no sea posible, buscando coordinar una manera diferente, pero siempre pensando en los clientes. En segundo lugar, y simplemente para hacerme cargo de lo señalado por el senador Girardi, efectivamente Chile tiene una calidad de servicio que está por debajo del promedio de la OCDE y probablemente también por debajo de países comparables a Chile. Sin embargo, creo que es muy importante, hay un estudio reciente de la Universidad de Chile que así lo establece, es muy importante establecer que el costo de la energía en Chile es más o menos un 30% por sobre el promedio de la OCDE, pero el costo de las redes, lo que se paga y que es lo que tiene en definitiva incidencia en la calidad de servicios, es del orden del 30% por debajo de lo que se paga en la OCDE. Entonces tenemos energía cara, redes baratas, lo que significa una cuenta final cara con una calidad de servicio que es mejorable y es parte del esfuerzo que estamos haciendo. Presidente, no te escuchamos. No te escuchamos, Rafael. Perdón, ministro, le quiero hacer algo que habíamos conversado en el pasado, de el compromiso de la ley larga. Eso quedó hace bastante tiempo, que iba a ser el primer trimestre de este año. Entiendo todas las circunstancias, pero la pregunta es saber si está hecha, si va a ingresar, no va a ingresar, porque lo que ha planteado el senador Girardi es una de las preocupaciones de todos, digamos. Entonces, me gustaría si usted nos puede dar alguna respuesta con respecto a los compromisos que en algún minuto se hizo parte del ministro Jovet. Sí, presidente, gracias. Respecto a esa pregunta, el compromiso es parte del programa que tenemos como ministerio. Con la venia del Congreso, del Senado, se aprobó la ley corta a fines del año pasado y el texto de la ley larga está listo. Sin embargo, dada la contingencia y dado lo que ha ocurrido con la pandemia y la priorización que hay de proyectos de ley directamente vinculados al COVID, entendemos que también hay algunas materias que son relacionadas también a la catástrofe. Está el proyecto a la espera de poder ser ingresado a la brevedad posible. Si vemos espacio de tramitación, si vemos posibilidad de poder seguir avanzando, nosotros encantados de poder también avanzar a la brevedad posible y presentar el proyecto, porque es una materia que es tremendamente relevante. Creo que hay bastante coincidencia en muchas materias, también algunas que señalaba el senador Girardi respecto de generar espacios de avanzar en los comercializadores. Son materias que son propias y son líneas base de texto, también son elementos esenciales la mejora en la calidad de servicio. Por tanto, creo que existiendo los espacios, nosotros estaríamos condicionados de presentar el proyecto prontamente, porque entendemos que también es una piedra angular de toda la hoja de ruta que estamos trazando como ministerio. Ya se aprobó en años atrás modificaciones a todo el sector de generación, al sector de transmisión. Partimos con la ley corta para el sector de distribución y lo que nos faltaría es la que es denominada ley larga del sector de distribución. Rafael, no, adelante. Yo creo que justamente porque estamos en esta era de pandemia y por la incertidumbre que viene a futuro, que yo creo que va a ser muy dramática, y me parece que para cualquier empresa
de las más importantes de este país, desde la eléctrica, la sanitaria, incluso para LAN, más importante para ellos, por ejemplo, que el precio del combustible, el precio de los aviones, saber qué va a pasar con la pandemia, si va a seguir, si van a haber nuevas pandemias, y el mundo que viene es un mundo incertidumbre. Nosotros además tenemos una crisis climática, nos afecta a nosotros particularmente, el calentamiento global, vamos a tener sequía, vamos a tener situaciones muy complejas. Entonces yo digo, preparemos nuestro chasis institucional, preparemos nuestra legislación, adecuémosla, como hay que hacerla en salud. Ayer nosotros tuvimos una larga discusión de cómo se fortalece el sistema público de salud. Ya a nadie se le va a ocurrir intentar privatizar el sistema de salud, sino cómo se fortalece y cómo se articula mejor con el sistema privado, cómo se resuelve el tema de los especialistas, cosas que tal vez la postergamos durante mucho tiempo, hoy día son impostergables. Y por lo tanto me parece que esto tiene que ver justamente con preparar el chasis institucional de este país, y particularmente en el área de los servicios básicos, fundamentales para este mundo que viene. Estuvimos discutiendo ayer también temas de Internet. Entonces, yo creo que sería una irresponsabilidad no hacerlo. Hay un compromiso que se iba a presentar en marzo. Entonces, yo propongo dos cosas. Que presentemos nosotros alguna iniciativa para que se fusionen con el proyecto cuando el gobierno lo ingrese. Si no ingresa el gobierno el proyecto, lo vamos trabajando el nuestro. Creo que eso va a presionar también para que se tenga que avanzar en esta materia, si no, lo haremos de todas maneras. En segundo lugar, desarrollemos un trabajo prelegislativo. Si ustedes tienen un proyecto, conversémoslo desde ya con nuestros asesores. Creo que eso da más confianza de que es real, porque aquí, como se dijo que esto iba a llegar en marzo y los compromisos y la palabra empeñada se cumplen, porque además esto está en el contexto absoluto de prepararnos y avanzar justamente en lo que van a ser las consecuencias y como ya están siendo hoy día y van a ser a futuro de la propia pandemia. Me parece que podríamos ahí tener nosotros mayor rango de tranquilidad si podemos empezar a trabajar ya desde el punto de vista prelegislativo el borrador que ustedes tienen. Y por lo tanto ya nosotros poder formar una comisión de expertos y expertas de universidad. Yo propuse que lo trabajáramos junto con la Comisión del Futuro, porque nosotros tenemos nuestra propia red de científicos y científicas, de premios nacionales, de centros, de todas las universidades que trabajamos asociativamente. Entonces me parece muy importante avanzar en ese sentido y poner los proyectos que están, que hemos presentado, ponerlos en tabla, porque para que se discutan y los senadores y senadoras, Rafael, dirán si los quieren aprobar, si los quieren rechazar, pero no que no se discutan y que no se terminen aprobando. Entonces me parece que avancemos en esa dirección. Yo creo que, yo tengo una opinión personal del superintendente, creo que Luis Ávila ha hecho una gran tarea, creo que tenemos que votar a la superintendencia mayores recursos, porque también tenemos tenemos instituciones que son tremendamente débiles, precarias, y les pedimos que cumplan tareas para las cuales la capacidad de infraestructura, de tecnología y de recursos humanos es muy limitada. Entonces también, si queremos y necesitamos tener una institución que tenga diente y muera, bueno, tenemos que fortalecerla. Sí, es muy difícil que puedan hacer el trabajo que se requiere particularmente en este tiempo. Entonces, a mí me parece que temas como la comercialización, cómo establecer bueno, yo creo que Rodrigo Castillo, bueno, es un gran defensor de su sector, al responsabilizar a las generadoras del aumento de precios y señalar que gracias a la distribuidora se compensa ese precio. Pero yo creo que los chilenos tenemos que, primero, que no hay una sobrerrenta, y en segundo lugar, que por el precio que se está pagando por la electricidad hay una contraprestación que sea adecuada a lo que se está pagando, porque creo que eso es lo que importa, y yo creo que no la hay hoy día. A mí me pasó con el tema de Internet. Yo soy el autor de la ley que establece una velocidad mínima de Internet garantizada. Hoy día a todos nosotros nos están vendiendo velocidad de Internet que de ninguna manera están garantizadas. Es decir, tú pagas por algo que te ofrecen y luego cuando tú vas a exigir, te dicen es que no le podemos garantizar lo que usted pagó y lo que le ofrecimos. Porque entonces la discusión es por qué te lo ofrecen, como desde el punto de vista del interés económico y de renta que ellos tienen, pero después no te lo pueden garantizar. Y como son las cosas.
tal vez hubiera sido muy importante que en este momento el reglamento de ese proyecto hubiera estado funcionando, porque creo que todos los chilenos y chilenas hoy día que tienen contratado servicio de Internet están pagando por algo que no les están entregando. Y acá en materia eléctrica existe algo parecido. Muchos están pagando por un nivel de calidad de servicio que no les están entregando. A mí me tocó ver además cómo hay situaciones que son increíbles en materia de criterios tarifarios de potencia. Que, por ejemplo, un domicilio que tiene está en un programa que tiene un programa de pago, si se cambia a uno con potencia sin modificar el consumo, puede llegar a pasar de pagar 60.000 pesos y con el mismo consumo solo por un concepto con potencia sin aumentar 1 milímetro el consumo, sube a 800.000 pesos. Son situaciones que uno dice, bueno, ¿en qué mundo y en qué país se está moviendo? ¿Qué tipo de subsidios cruzados están teniendo en este caso la distribuidora? Que son, yo creo que son groseros y vergonzosos. Entonces yo por lo menos creo que tenemos que avanzar en esto. Yo, si no lo quiere hacer toda la comisión, lo haremos algunos, pero yo creo que tenemos que presentar un proyecto de ley y ese proyecto de ley avanzar en la dirección original que tenía la ley larga, cuando llegue el Ejecutivo fusionarla con nuestra iniciativa y pedirle al Ejecutivo que establezcamos un trabajo prelegislativo de nuestros asesores con, entre comillas, lo que se supone que ya tendrían de borrador, y que generemos una política muy activa, incentivar el uso de energía renovable y tener un sistema que tenga calidad de servicio y que tenga una renta que sea razonable y no haya una sobreextracción de renta, y que por lo tanto también la calidad de servicio sea una contraprestación adecuada a lo que los chilenos y chilenas están pagando y que no hayan abuso. Para mí, el que se quiera mantener hoy día la tarifa de invierno es un abuso y es una defensa inaceptable de la sobrerrenta que están obteniendo algunos, y que yo creo que tiene que terminarse porque ya el sistema está maduro, pero son discusiones que tenemos que tener, ¿no? Gracias, senador. Le damos la palabra que está pidiendo José Venegas. Sí, yo solo quiero referirme al tema tarifario. Yo entiendo que en algunos elementos, ese caso que el senador Girardi menciona de una cuenta que pasó de 60.000 a 800.000, claramente tiene que estar mala, digamos. O sea, no me parece que haya ninguno de los elementos tarifarios que tenemos en aplicación que produzca eso. O sea, ahí tiene que haber un error, imagino yo. Y decir solamente que la energía de invierno, como yo dije, afecta al 3% de las cuentas, y son las cuentas más de mayores ingresos. Entonces, la verdad es que eliminar la energía adicional de invierno hoy día solo beneficia a los que pagan más de 60 o 70.000 pesos. Entonces, no es una cosa que esté afectando a la tarifa BT1, ni a los sectores de clase media, ni a los más vulnerables. Entonces, no veo mucho el sentido de eso. La energía de invierno cumplió una función que yo puedo coincidir con el senador, que a lo mejor ya hay que revisarla. La ley corta que permitió, que aprobamos el año pasado y que está permitiendo hacer el nuevo cálculo de tarifa de distribución que está en curso, justamente en estos momentos, va a permitir probablemente rediseñar los cuadros tarifarios y ver si elementos como esa energía de invierno se modifican, se adaptan. Eso está perfectamente posible hacerlo en el contexto del nuevo cálculo tarifario que estamos haciendo y de los cuadros tarifarios que siguen, ¿no? Pero repito, el límite de invierno y la energía de invierno es un tema que afecta esencialmente a la familia de mayor poder adquisitivo del país. Entonces, eliminarlo o no eliminarlo no nos saca el problema que tenemos con el tema, por supuesto, de los legítimos reclamos por los errores en las cuentas y demás. Eso. Gracias, José. No, Rafael, yo hago fe de que José tiene un interés altruista en esto. No le quiero atribuir ningún tipo de otra intención. Me parece que tenemos que ir a una discusión, por favor. Porque yo, José, te voy a mandar el caso de que pasar de BT1 a BT2 con el mismo consumo se puede pagar, con el mismo consumo o menos, tú puedes pasar de una cuenta de 60.000 a una de 800.000. ¿No? Entonces, eso evidentemente que hay un problema, y eso existe hoy día. Ahí existe en Chilquinta. Entonces, yo lo que voy... Veámoslo. Sí, por eso, sí, son casuísticas, pero que te comunican de situaciones que ocurren y que tenemos que cambiar. Entonces, yo, Rafael, mira, yo
y le propongo a Yarna, trabajemos esto, presentemos un chasis nosotros lo hemos hecho así en muchos otros ámbitos, lo hicimos así en ISAPRE, y eso permite tener un mejor trabajo si hay un protagonismo parlamentario, un protagonismo ejecutivo, y nos iremos poniendo de acuerdo, para que esto vaya avanzando, y a lo mejor el Ejecutivo, yo entiendo, tal vez existe como la creencia que avanzar en la ley larga sería como no armónico con la situación que está viviendo el país en materia de COVID, pero yo pienso que es muy armónico al revés. Entonces, lo que les propongo es que avancemos en esto y trabajemos y conozcamos el borrador, porque eso nos permite que ustedes también conozcan lo que nosotros estamos pensando y podamos avanzar mejor. Gracias, senador. El ministro me está pidiendo la palabra y me está proponiendo algo muy parecido a lo que usted dice, de poder trabajar con los asesores, ir viendo cuáles son los conceptos generales y empezar a hacer el trabajo que usted mismo ha indicado. Yo le doy la palabra al ministro y nos quedan 10 minutos de sesión por si alguien más quiere referirse a la materia. Presidente, ministro. Yo diría que respondan respecto de la alza de los precios que se va a hacer. Bien. Bueno, si me permite, para poder partir con la consulta que hace la senadora Proboste, las medidas que hemos tomado justamente es poder exigirle a las empresas que exista una revisión en todos aquellos casos que hay duda o pueden existir malas facturaciones o problemas de facturaciones para que esto se solucione a la brevedad. Las empresas, y como bien lo mencionó antes el superintendente y el señor Castillo, las empresas deben dar respuesta respecto de esto a la brevedad posible. Si existen casos particulares que existieran dudas, también está a la disposición a que pueda presentar la consulta, la denuncia directamente a la SEC. Facilitamos también todos los canales de la SEC regional, senadora, para que pueda darle respuesta pronta y rápida también a todas las dudas que existan en su región, situación que hemos ido realizando de manera permanente también en todas las otras regiones del país. Y respecto del trabajo de la ley larga, también está toda la disposición, ya se iniciaron algunos trabajos con los asesores de los diputados, podemos también hacer trabajo con los asesores de los senadores para poder comentar también y dar a conocer cuáles son las líneas generales, cuál es la forma y cuáles son las modificaciones que estamos realizando. En líneas generales veo que los elementos que se señalan acá, o algunos elementos que se señalan acá, conversan y van en la misma línea de lo que plantea precisamente el senador Girardi, por lo que creo que podemos encontrar también algunos espacios. Veo también que es positivo que existe la voluntad de poder tramitar el proyecto y avanzarlo aún cuando estamos en tiempos de COVID. Vamos a tomar nota de eso para poder ingresarlo a la brevedad posible en medio del proyecto y poder tener la discusión en sede legislativa. Ya, gracias, ministro. Don Luis Ávila, usted está pidiendo la palabra. Sí, me quiero referir, presidente, a que la superintendencia, como parte de su rol, es recibir los reclamos y entregar respuestas respecto a los reclamos. Esto porque el reclamo es uno de los mejores indicadores que tenemos de saber si se están cometiendo o no infracciones a la normativa, particularmente en lo referido a facturación. Y nuestro equipo de ingenieros y de fiscalizadores, también de analistas, junto con usar todos estos reclamos para investigar cada caso, entregar siempre una respuesta y verificar si existen infracciones, por un lado, también estamos haciendo procesos más sistemáticos, es decir, revisión de los procesos de facturación completos de todas las compañías del país para los meses de abril y mayo, y posteriormente, por cierto, lo haremos también con los meses de junio, si en esos procesos existen errores o infracciones, y no le quepa duda, presidente, que en los casos que esos hallazgos nos permitan concluir que hay infracciones, la superintendencia va a hacer los procesos administrativos y va a cursar las sanciones que corresponda, como ya lo hemos hecho en estos meses del año, donde las sanciones que ha cursado la SEC son bastante significativas. Gracias, don Luis. Solamente para poder redondear cosas que se han dicho, primero tener cuidado que
que cuando se normalicen las cuentas no aparezca como sobreconsumo. Usted dijo que eso estaba regulado todo, pero poner un poco de énfasis en eso, porque si no le va a afectar a la gente no solamente en la cuenta a pagar, sino que todo lo que viene por delante. Después que efectivamente sea prorrateado en la misma cantidad de meses que no se leyeron para poder pagar ese diferencial. Porque si no, la recarga financiera que van a tener la familia va a ser tan grande que tampoco van a poder cumplir y van a quedar morosos. Y por último, ¿cuántos meses están autorizadas las empresas para poder hacer esta factura promedio sin leer lo real que ha consumido la familia? ¿Son 2 meses, 3, 4, 6? ¿Cuánto? Para poder saber qué explicación uno le da a la gente, porque solamente es algo que nos pasa y que no, la verdad es las cosas que uno no tiene respuesta. Por eso le hago la pregunta al superintendente si nos puede decir cuántos son los meses reales que una empresa puede no dejar de leer y cobrar un promedio para poder tener conocimiento. Y lo otro, ministro, hay sectores del Gran Santiago que tienen estos famosos medidores inteligentes. Y nos gustaría, si tiene información ahora, bien, si no, dejarla para más adelante. Si pasa lo mismo con ese tipo de medidores versus los análogos que tenemos en la gran mayoría del país. Si también hay morosidad en la factura y un sinnúmero de cosas que podrías pasar. Eso por mi parte. Don Luis, ¿nos puede responder el tema ese? Sí, gracias, presidente. Voy inmediatamente a las dos inquietudes, preguntas. Uno, lo del límite de invierno. Hemos generado precedentes anteriores a partir de procesos de reclamos en la superintendencia. Sin embargo, en este momento estamos redactando una aclaración general a las compañías, que va a salir en los próximos días. Porque, claro, está la duda de si me facturan algo por debajo. Y ahora que está vigente la energía adicional de invierno, aparece la lectura real y por lo tanto un consumo mayor y justo, entonces me van a aplicar o podría caer en la aplicación del límite de invierno. La respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque dado que no se ha podido tomar lectura y entonces solo se tomó lectura en el último periodo, habiendo sido los periodos anteriores de consumo más bajos, la aclaración que hace la SEC es que debe entenderse siempre que el consumo es lineal y parejo y que no está acumulado en el último periodo. ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento de juicio para suponer que está acumulado en el último periodo y debe entenderse que se ha equilibrado el consumo en los meses anteriores y con eso entonces se aplana hacia abajo la posibilidad de cobrar el límite de invierno. Eso que ha habido ya precedente a nivel de reclamo, vamos en los próximos días, de todas maneras esta semana, a hacer una aclaración general para que esté mucho más presente. Y lo de los meses sin leer la norma es bien clara, permite 2 periodos consecutivos sin leer, siempre que sea imputable a la compañía. Por tanto, podrían en un año haber más de 2 periodos consecutivos, más de 2 periodos en el año, sí, no consecutivos, pero siempre habrá que decir que parte esencial de la responsabilidad que le corresponde a la empresa es que no sea calificado como algo que es externo a la compañía. Y esa es una calificación que, por cierto, la superintendencia está haciendo y va a continuar haciendo. Senadora Provost, usted nos estaba pidiendo la palabra. Sí, tiene una consulta para don José Venegas. A raíz de lo que ha sido de público conocimiento, en el sentido de que los precios de los contratos de energía en el marco de esta pandemia se han desplomado. Y esta situación que se ve en el mundo no es distinta en nuestro país. Esto, insisto, ha sido información pública en los medios de comunicación, amplios reportajes, porque hoy día efectivamente hay menos consumo y eso en algún momento tiene que traspasarse también a mejores precios para los propios clientes. ¿Cómo se ha estado abordando esta situación desde la Comisión Nacional de Energía? Sí, gracias, presidente. Sí, yo quiero recordar que los precios de los contratos y que están en los precios de suministro a los clientes hoy día
no provienen de la mecánica de corto plazo de los costos marginales, sino que provienen de los precios que se hicieron en los contratos del año 2015, ¿no? Lo hemos conversado varias veces, son los contratos que se hicieron en 2014-2015 con empresas que en ese momento, por las razones que había, cobraron muy caro y quedaron fijos bastante altos y que nos obligaron después a hacer la estabilización. Ahora, es verdad lo que dice la senadora en el sentido de que efectivamente la caída de precio de combustible que hemos observado en las últimas semanas o meses, digamos, en conjunto, por supuesto, con la caída del consumo, que está pasando en todo el mundo, ha producido una caída del precio de energía de corto plazo. Los costos marginales en Chile, de hecho, la han manifestado también. O sea, estamos viendo que hay menos uso de generación cara, diésel o combustibles fósiles, justamente porque cae el consumo, entonces se puede abastecer todo con más energía renovable, con energía hidráulica, entonces hace que los costos marginales de corto plazo ciertamente están más bajos, eso es efectivo. Pero eso no repercute en los contratos, como no repercutía tampoco cuando estaban más altos, porque los contratos están con los precios fijos de cuando se hicieron las licitaciones. Ahora, por lo tanto, no tiene un impacto inmediato en los precios, ¿no? Ahora, podría tenerlo eventualmente en las nuevas licitaciones, pero ahí habría que ver si el fenómeno que se está produciendo hoy día con los combustibles, con el menor consumo y con la pandemia, se va a mantener en el tiempo, ¿no? Porque las licitaciones próximas las vamos a hacer probablemente a fines de este año o el próximo, y entonces a lo mejor vamos a estar en la ola inversa, en que ya vamos a estar en recuperación y en más consumo, no sabemos, ¿no? Ahora, si se mantuviera esta situación de bajo precio de combustible y bajo consumo, sin duda que deberíamos ver en los futuros contratos que hagamos precios y ofertas de precio más bajas, no cabe duda. Y eso iría a repercutir en nuestra canasta de contratos cuando esos contratos empiecen, ¿no? Pero el problema que tenemos hoy día sigue siendo los contratos 2014 y 2015, que son los que nos mantienen con precios altos y que hicieron necesario la estabilización de precios, ¿no? Pero es verdad que los costos de corto plazo han caído, sí. Y los vamos a recoger apenas podamos recogerlos, sin duda. Gracias, José. Bueno, habiendo cumplido la hora y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, doy las gracias a todos quienes participaron en esto. Presidente, acaba de integrarse el senador Navarro, parece que tenía alguna consulta al superintendente de electricidad y combustible, pero estaba en otra comisión, de hecho nos había... Ya, pero antes de darle la palabra al senador Navarro, voy a pedir permiso para extender por lo menos unos 5 minutos más la comisión. De acuerdo. Senador Navarro, tiene la palabra. Muy breve, presidente, y agradecido. Nosotros en la región del Biobío hicimos un ingreso junto a un número importante de vecinos de diversos sectores de Junta de Vecinos, una presentación a la SEC respecto de toda la situación del cálculo del cobro extraordinario. ¿Cuál es el tiempo promedio para poder responder a aquello? Se hicieron de manera colectiva, porque el mecanismo de ingreso, me contaron varios vecinos, así se lo había sugerido yo, un poquito lento para quien no tiene la expertise de hacerlo. Hicimos un ingreso general. Mucha preocupación y sobre todo respecto de los tiempos para que pueda haber una respuesta a esta inquietud que se está formando de una cierta progresiva, que adosado a los problemas propios de la pandemia, se transforma particularmente para personas de la tercera edad que son cumplidoras en sus pagos, tienen una cultura en un tema de angustia permanente. Por tanto, no he tenido la posibilidad, pero necesitamos plazos. Eso, presidente. Superintendente. Muchas gracias. Dos respuestas, si entendí bien, está planteando las respuestas directas a los clientes que reclaman a través de a las empresas y a las no eso, la respuesta individual, pero nosotros ingresamos una colectiva porque hay gran dificultad para hacerlo y una presentación directa dirigida a usted. Okay. Son 3 aspectos. Todos los reclamos que ingresan por cualquiera de los canales que tiene la superintendencia para el ingreso de reclamos tienen el mismo tratamiento. Siempre la primera respuesta le corresponde a la empresa y la derivación que hace la SEC es instantánea. Es decir, recibimos, incorporamos en nuestros sistemas tecnológicos de la superintendencia y se deriva en ese mismo instante una carpeta electrónica
expediente electrónico, en realidad le denominamos, a la compañía, y la compañía debe entregar la respuesta directa al cliente, sobre la cual la superintendencia mantiene monitoreo que se cumplan esos plazos de respuesta. ¿Ya? Eso es el primer lugar. La tasa promedio de respuesta que estamos observando hoy día en las compañías es de 15 días para terminar esa respuesta. En segundo lugar, cuando el cliente ya tiene una respuesta, si es satisfactoria, el caso llega hasta ahí. Si no es satisfactoria para el cliente de la compañía, entonces ese reclamo en la superintendencia que viene ya, porque nosotros lo sabemos con el reclamo de la compañía y con la respuesta que entregó la compañía, se incorpora en la SEC, y la primera instrucción que procede en eso, en que, dado que hay un monto en disputa, cuando si hablamos de reclamos de facturación, estamos hablando, entonces, y entendiendo que hoy no se está cortando por deuda, que es un tema también que me parece necesario despejar y aclarar, entonces ese monto en disputa no se hace exigible en tanto no se resuelva si procede o no procede de acuerdo a la normativa. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que en estos días también hemos recibido un incremento muy significativo de cartas de parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, aproximadamente 60 solicitudes de información, y esas solicitudes de información se han respondido todas ellas dentro del plazo de 3 días. ¿Estamos? Siento una sola consulta. La pregunta clave, señor superintendente, que la gente se hace, ¿qué hago? Hay una cultura de pago, gente muy responsable, dice, ¿pago o no pago? Entonces, yo le he dicho, mire, yo no puedo decirle si pague o no pague, si tiene pague, espero que la compañía vaya a responder y después le reintegrará. Pero en algunos casos el monto es demasiado, es decir, son 200.000 pesos, 150.000 pesos, y no tienen cómo pagarlo. El punto es, en algunos casos, igual mucha gente decía, voy a pagar para que no me la corten. ¿Cuál hoy día es la garantía? No tenemos aprobado el proyecto de ley. ¿Cuál es la garantía de que la empresa no va a cortar la luz? Ese es el punto. Piensa que no se la van a ir a cortar, ni le van a pagar, ni le van a cobrar el monto de reposición y aquello que está en la carta enviada, porque muchos dirigentes no se atreven a dar ninguna indicación si no tienen un documento por escrito para no incurrir, ¿cierto?, en alguna acción que después los vecinos le puedan reprochar. Solo eso, superintendente. Gracias por su intermedio, presidente. Procedo a responder. Los reclamos que se reciben por facturación, más allá de las respuestas que mencioné, recordemos que el 27 de marzo, el presidente de la República, junto al ministro de Energía y otros ministros sectoriales, anunciaron beneficios a propósito de la condición sanitaria de nuestro país. Esos beneficios que se anunciaron son que no se corta por deuda y que las boletas que se emitan durante la vigencia del estado de catástrofe se podrán, a petición del cliente, prorratear en 12 cuotas a continuación del estado de catástrofe, sin reajustes, sin intereses y sin multas. Ese anuncio, fruto del acuerdo que se había alcanzado con las empresas, fue objeto de un oficio de la SEC ese mismo día 27 de marzo a la totalidad de las empresas eléctricas para que ese compromiso que habían asumido lo remitieran por escrito a la SEC. Y el 17 de abril, cuando ya la SEC recibió todas las cartas de las empresas, dio la instrucción a las compañías, todas las compañías del país, de que ese compromiso al cual escribieron voluntariamente se hace exigible por la vía de una instrucción de la SEC. Entonces, esos oficios de la SEC del 17 de abril hacen exigible, fiscalizable y sujeto al procedimiento de reclamos los beneficios que ya alcanzan más de 94.000 solicitudes en el ámbito eléctrico y algo más de 1.000 en el ámbito del gas por medidor, que denominamos gas de red de las compañías tanto de gas natural como de gas licuado. Y parte esencial de aquello es que no se le corta a ningún cliente por deuda.
La SEC, hasta el día de hoy, no registra reclamos de clientes que nos digan que han sido cortados por deuda. Muy bien. Ya. Muchas gracias a todos por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Gracias, presidente. Gracias a todos.